Muy bien, bueno, pues hoy empezamos una nueva forma de programar, que fue la que introducimos el lunes, que es la programación funcional, ¿de acuerdo? Para utilizar o para programar mediante este nuevo paradigma, necesitaremos interfaces funcionales, que fue lo que empezamos a ver el otro día. No las vimos todas, vimos algunas, y sobre todo los métodos de string. Vamos a seguir durante esta primera clase más o menos los apuntes que tenéis en el tema 7 de los métodos de string. Iremos explicando paso a paso los métodos de string e iremos viendo qué interfaces funcionales necesitamos para cada uno de ellos. Y lo haremos pues proponiendo problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por los métodos más sencillos, que son los que tenemos aquí, de count, para contar, de sum o de average para hallar la suma y la media. Y lo vamos a hacer, pues por supuesto, como siempre, con nuestro tipo aeropuerto. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar por calcular, pues por ejemplo, el número, contadores, como ya hicimos el otro día, contadores de los vuelos que cumplen una determinada condición o de los destinos que están en una determinada fecha, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar. Bien, vamos a plantear el primer enunciado del problema. Es uno de los que pudimos hacer la semana pasada, que por ejemplo vamos a contar el número de vuelos que hay en una determinada fecha. ¿Vale? Vamos a poner aquí el enunciado. El resultado sería contador del número de vuelos. En cuanto a cuando uno se plantea un problema de esto, como siempre, lo primero que tiene que plantearse es qué argumento necesita el método y cuál es el tipo que va a devolver. Evidentemente, como ya nos dice que es un contador, pues lo que voy a devolver es un integer. ¿Y qué necesito como argumento? Pues evidentemente la fecha que me van a pasar como argumento al método. Así que la cabecera de este método tiene que ser public y el nombre, pues le decimos get num vuelos en fecha y le pasamos como argumento pues un local date que llamamos f. ¿De acuerdo? Bien, esto es un contador. Entonces, ¿cómo se ejecuta en programación funcional con string este tipo de métodos? Pues la cabecera siempre es la misma. Nosotros vamos a devolver la conversión de nuestro collection. En nuestro caso era un conjunto, un sorted set, pero si hubiera sido una lista o un set hubiera sido exactamente igual, ¿vale? Y lo primero que hacemos es lo convertimos a string. Eso se hace mediante el método string, que lleva paréntesis porque es un método, que lo que hace es convertir una collection en un string. Bien, una vez que tenemos ya nuestro string, ahora tenemos un conjunto enorme, como veis aquí, de posibilidades, de métodos que podemos usar para nuestro problema. Entre otros, tenemos el método count, ¿de acuerdo? Que ya lo estuvimos viendo el lunes, que lo que nos permite es contar. Lo primero que vemos es que count devuelve un long. ¿Veis? Entonces, como devuelve un long, no podemos decir que nuestro método contador devuelve un entero, porque el método count en string siempre devuelve un long. Así que eso nos va a hacer que siempre que nosotros tengamos un método contador, ahora lo pongamos long. Después veremos un pequeño truco que permitiría convertir el long en int, pero bueno, de momento vamos a ponerlo así para simplificar. Entonces, nuestros contadores van a devolver long porque el método count de string devuelve un long. Si nosotros ponemos aquí directamente count, lo que estamos haciendo es devolviendo el número de vuelos que hay en la collection vuelos. Estaríamos devolviendo todos los vuelos. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es filtrar previamente esa colección con los vuelos que tienen una fecha determinada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace poniendo aquí en medio una llamada al método filter. Los métodos filter lo que hacen es filtrar la colección, el string, a aquellos elementos que cumplen el predicate que yo le ponga como argumento. Entonces, ¿cuál es el predicate que tienen que cumplir? Bueno, pues el predicate que tienen que cumplir es que a cada vuelo le hago la pregunta de si su fecha es igual a la fecha que me pasan como argumento. Y entonces ahora lo que tengo es un método que
convierta a string, filtra de ese string a aquellos elementos que cumplen una condición y devuelvo cuántos hay que cumplan esa condición. Por tanto, ya tengo resuelto mi problema. Vamos a ejecutar. Vengo aquí y voy a preguntar, por ejemplo, ya tengo creado una fecha. Bueno, en esta fecha no me sirven porque en esta fecha no hay vuelo. Voy a buscar una fecha en la que haya vuelos. Por ejemplo, hay vuelos el 22 de noviembre de 2007. Así que el 22 de noviembre de 2007, la fecha fpost, y ahora voy a llamar. Ahora lo explico, J, no te preocupes. Voy a llamar al método aeropuerto svq. Esto se llama getVuelos en fecha, que en mi caso se llama fpost. Y si ahora lo ejecuto, bueno, voy a poner aquí un comentario. Vuelos el día, pues hay 3 vuelos el 22 de noviembre. ¿De acuerdo? Bien, me pregunta, creo que era J. Sí. Los strings son un tipo de datos muy especial, porque son una secuencia. La palabra string en inglés se puede traducir como secuencia, flujo de información. Un string es un flujo de información que es capaz de ser procesada sin necesidad de que esté en una collection. Normalmente incluso se podría crear, ahora después un poco más adelante lo veremos, se puede crear un string a partir simplemente de una secuencia de datos que yo le dé entre paréntesis mediante el método of, ¿vale? Que es un constructor de string. Entonces yo puedo incluso construir un string pues a partir de un array, de una collection o incluso de una secuencia de datos que le dé directamente como argumento. Los strings, por tanto, no se almacenan, simplemente se consumen. La palabra consumen lo que quiere decir es que justamente se opera sobre ellos, se obtiene un resultado y ese es el resultado que permanece. Pero el string, mientras se está consumiendo, de alguna forma no está almacenado. Bueno, está almacenado lógicamente en la memoria, pero lo que se va es generando datos y se va procesando. ¿De acuerdo? Es una forma de almacenar datos donde simplemente lo que hacemos es un acceso secuencial a esa información y se va consumiendo conforme se van operando con ella. Bien, seguimos entonces con el aeropuerto. Fijaros en este método, que como ya dijimos el lunes, pues sería una especie de contador universal, ¿no? ¿Esto qué me puede hacer? Bueno, pues me puede, evidentemente, yo puedo contar aquí lo que yo quiera, simplemente cambiando el filtro. Por ejemplo, un filtro un poco más complicado que este. Vamos a contar los vuelos entre 2 fechas. ¿Qué diferencia hay entre este método y si yo quisiera hacer el contador entre 2 fechas? Vamos a poner. Ahora quiero hacer contador del número de vuelos entre 2 fechas. Bueno, pues lógicamente lo que cambiaría sería, para empezar, que ya no tendría un solo argumento de tipo localDate, sino que ahora tendría que darle 2 argumentos de tipo localDate para que sea el rango de fechas, ¿no? Entonces, voy a copiar el código y directamente lo que voy a poner aquí son 2 fechas. Una que se llame F1 y otra que se llame F2. Ahora lo que debe de cambiar es esta condición, porque ahora el filtro no es que sea igual a una fecha, sino que esté entre 2 fechas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace con una expresión compareTo. Voy a sacar el predicate de aquí, ¿vale? Lo voy a definir aparte para que quede más claro. Voy a definir aquí el predicate. Predicate, para llamarle entre fechas. Es un predicate de vuelo. Así que lo pongo así. ¿Qué debe de cumplir este predicate? Bueno, pues a cada vuelo le debo hacer corresponder, primero, la pregunta es, ¿la fecha del vuelo, que es getFecha, si la comparamos mediante compareTo con F1, bueno, pues la fecha del vuelo, si la comparamos con F1, que es la primera fecha, debe ser posterior. Es decir, getFecha debe ser mayor o igual que F1. Así que esta sería la condición, mayor o igual que F1.
Con esto lo que estoy diciendo es que la fecha del vuelo es posterior o igual a F1. Si evidentemente solo quisiera posterior, tendría que poner estrictamente mayor que 0. Ya depende del rango, si quiero que incluya o no las fechas que le pongo. Bien, con esa condición lo que estoy diciendo es que está dentro del rango, pero vamos a ver que no se pase. Para ver que no se pase, tengo que ponerle una segunda condición, que es preguntar si la fecha del vuelo comparada con F2, pues resulte que F2 es mayor, o lo que es lo mismo, que la fecha del vuelo es menor que F2. Eso se pone menor o igual que 0. Lo voy a poner aquí para que lo veáis uno debajo del otro. Ya tengo terminado mi predicate. Esta expresión, sin el punto y coma, lógicamente, esta expresión podría ponerla aquí dentro. Aquí, dentro del filtro. ¿De acuerdo? Podría poner toda esta expresión aquí. Cuando las expresiones son muy grandes, puede valer la pena sacarlas fuera, ¿vale? Para hacer más legible el código. Como siempre, no es necesario, pero sí que queda mucho más legible el código si yo aquí pongo esto. ¿Veis? Ahora el código queda. Devuelve el string formado por el filtro entre fechas, que ya me está indicando claramente qué es lo que es, ¿no? Y cuéntamelos. Entonces, lo que es el esquema, lo puedo copiar directamente, porque es igual. Lo único que cambia, lógicamente, es esto de aquí. Alguien preguntaría, ¿se podría hacer un filter primero preguntando si la fecha es mayor que F1 y después otro filter preguntando, ¿sería lo mismo? Bueno, semánticamente sí sería lo mismo, es decir, el resultado sería igual haciendo dos filters, uno para decir si la fecha es mayor y otro para decir si la fecha es menor. Esto ya lo discutimos en su momento en Python, si os acordáis. No pasa nada en primero porque no tenemos en cuenta la eficiencia de los algoritmos, pero es menos eficiente poner dos filters que poner un filter con una condición compuesta. Porque en este filter, si lo ponemos dos veces, pues estamos haciendo dos recorridos sobre la secuencia. Mientras que si lo ponemos todo en un solo filter, solo hacemos un recorrido sobre la secuencia. ¿De acuerdo? Es un problema de eficiencia. Pero en el caso en el que nos encontramos, una asignatura de primero, sería igual de bien poner dos filters, primero preguntando por las fechas mayor que y después preguntando por la fecha menor que. ¿De acuerdo? Es menos eficiente, pero bueno, es una solución válida. También podríamos poner, pues no sé, por ejemplo, el número de vuelos entre dos fechas y que además fueran un destino. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lógicamente incorporar otra pregunta aquí y poner otra pregunta en nuestro predicate. ¿De acuerdo? Otro AND diciendo pues que cumplan además que su destino, el destino de los vuelos, sea igual al que me han pasado como argumento. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí, en este filter, pues nosotros podemos poner, lógicamente, una condición tan compleja como queramos. Es cuestión de añadirle aquí operadores aritméticos a nuestra expresión booleana, porque al fin y al cabo, esto que está aquí, desde la X en adelante, ¿vale? Todo esto que está aquí, como veis, es una expresión booleana. Es a cada vuelo le hago corresponder, esa es la flecha, y ahora desde la flecha en adelante, hasta aquí, hasta el punto y coma, todo eso es una expresión booleana, como la que hemos construido en Python o ahora en Java. La diferencia en Java, lógicamente, es que los operadores pues, son distintos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probar esto entonces. Entre 22 y 23 de noviembre. fpos, que ya la tengo. Y voy a construir la fecha siguiente. La fecha siguiente hemos dicho que es el 23. ¿De acuerdo? Es decir, estoy invocando a el método en un vuelos fecha, ¿no? Se llamaba, ¿cómo se llamaba? En un vuelos, vamos a cambiarle el nombre, que le he puesto el mismo nombre de arriba, entre fechas. Bueno, pues si lo ejecuto, vuelos entre las fechas 6. Se puede preguntar con is after, is before, efectivamente, se puede. ¿Por qué no lo hago? Ya lo he explicado varias veces. Porque eso solo sirve para fechas. La ventaja de hacerlo con compare to es que eso serviría para fechas o para duration o para cualquier otro tipo
que tenga comparador. El string hace escoger un objeto y transformarlo en unos datos. Bueno, un objeto no, tiene que ser una collection. ¿De acuerdo? Es decir, si tú le pones integer a un tipo integer y le pones el método string, no te lo convierte en un string. ¿Vale? Tiene que ser de tipo collection. String, este método, string, que es un método, lo que hace es convertir una collection en un string con mayúscula. String con mayúscula es un tipo de datos en Java. Y esto lo que está haciendo es convertir una collection en un string. Si yo quito este punto, veréis, pongo punto, me aparecen todos los métodos de collection. ¿Vale? Estos métodos que veis aquí, el add, el dato all y tal, contains, son métodos de collection. String, estará aquí, ¿veis? Devuelve un string con mayúsculas. Un string con mayúsculas es un tipo que tiene Java. Aquí lo tenéis. String de T. Y aquí explica con más detalle, si queréis leerlo, pues que es un string. Y los métodos a los que se le puede invocar a partir de un string lo tenéis aquí. On match, any match, por ejemplo, hemos llamado a filter, ¿veis? Aquí está filter. O aquí está count. Son métodos de string con mayúsculas. Pero lo que nosotros hemos invocado aquí, es el método string. Y el método string es un método de collection. Es decir, vuelos es una collection, en este caso un sorted set, que invoca string y convierte los datos que tiene esta collection en un string con mayúsculas. Lo convierto en un string y a partir de ahí entonces puedo invocar a filter o puedo invocar a count, porque esos métodos, filter y count, son métodos de collection, no son métodos son métodos de string, no son métodos de collection. Por eso necesito hacer esta conversión. ¿Todos los filtros son iguales? Todos los filtros son iguales. ¿En qué se diferenciaría un filtro de otro filtro? Pues lógicamente en el predicate que ponga aquí, que puede ser el que se quiera. Da igual. Al fin y al cabo es una expresión booleana. Es la misma expresión booleana que yo tendría que hacer si hiciera el filtro a mano, con el if. Si pusiera un if y una expresión booleana, esa es la expresión booleana que tengo que poner aquí. Os he dicho antes que qué pasaría si yo en vez de long le pongo un int, ¿vale? Vamos a suponer que yo aquí pongo un integer, porque yo me empeño en que quiero devolver un integer. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es convertir esto en un integer. Pero eso ya son, bueno, se puede poner una conversión de long a int y después devolver un int. Pero de verdad que no vale la pena. Otra solución es esta, hacer un collect. Collect, que lo veremos un poco más adelante, tiene un montón de métodos que permiten contar. Entonces, ahora yo puedo devolver el valor entero de esto. Y así podría hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Vale la pena? Pues realmente no vale la pena. ¿Para qué complicarse la vida? Entonces, collectors.counting devuelve un long con mayúsculas. La diferencia es que el count devuelve un long con minúsculas. ¿Veis? Devuelve un long con minúsculas. Lo veis aquí, ¿no? Mientras que collectors.counting devuelve un long con mayúsculas. ¿Veis? Esa es la diferencia. Y como devuelve un long con mayúsculas, eso sí puedo llamar al método invalue, que dado un long me devuelve su valor entero. ¿De acuerdo? ¿Vale la pena? Yo creo que no vale la pena. Si te piden un contador en el examen, devuelve un long. Que es que yo me empeño en devolver un íntegro. Bueno, pues vale, si quieres devolver un íntegro, devuelve un íntegro. Estaría bien también, pero evidentemente tienes que complicarte un poco la vida aquí. ¿De acuerdo? Insisto, los collect lo veremos más adelante. Todavía no es el momento, pero que sepáis que se puede. Seguimos los apuntes. Otra posibilidad, como veis, es devolver la suma o la media. Pero cuidado, la suma y la media no se pueden devolver para cualquier string. Tienen que ser para string que sean de tipos numéricos. ¿De acuerdo? Hay string, que es genérico, y después están los int string para string de enteros, los long string para string de long y los double string para string de doble. Por tanto, no me valdría hacerlo para un string de vuelos. Yo no puedo sumar vuelos, porque claro, ¿qué significa sumar vuelos? Tiene que ser sumar un doble string o un integer string. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Imaginaros que quiero, pues como hemos dicho ya también otra vez, hacer una suma
de los vuelos, de los vuelos, no, de los pasajeros, ¿vale? Devolver la suma del número de pasajeros en una fecha dada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Como siempre, ponemos qué es lo que queremos devolver. Vamos a devolver un integer. Después ya veremos si tenemos lo long o no, en función de lo que me diga. Y quiero devolver el número de pasajeros de una fecha. Y por supuesto tengo que pasarle pues la fecha F. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, quiero hacer un sumador. Quiero devolver la suma del número de pasajeros. Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, pues la primera parte sería igual que siempre. Esto es lo mismo de siempre. Y ahora tendría que hacer el filter de la fecha del vuelo, pues sea igual a la fecha que me pasan como argumento. ¿Qué es lo que tengo hasta ahora? Bueno, pues lo que tengo hasta ahora es lo mismo que tenía antes. Cojo mi string y filtro aquellos vuelos que coinciden con la fecha que me pasan como argumento. Y ahora tengo que sumar, de todos los vuelos que tienen en esa fecha, tengo que sumar el número de pasajeros. Pero claro, yo aquí no puedo poner sum, porque si pongo sum, me dice que no existe sum para un string. De hecho, si lo pongo aquí y buscamos sum por orden alfabético, vemos que no aparece. ¿Vale? Tendría que estar aquí detrás del sorted, split, nada, no aparece sum. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar vuelos. ¿Qué es lo que yo puedo sumar? Yo puedo sumar el número de pasajeros de ese vuelo. Entonces, tengo que convertir cada vuelo en su número de pasajeros. Eso se hace con los métodos map. La palabra map en Java tiene un doble significado, ¿vale? Y no debemos de confundir este map con el concepto de diccionario. Cuando aquí hablamos de map, estoy hablando de formar. Estoy transformando mi colección de vuelos, mi string de vuelos, en un string de enteros. En el que ese string de enteros lo que tengo son los pasajeros de cada uno de los vuelos. Y eso se hace con el método map, que insisto y repito, no tiene nada que ver con el tipo map. El tipo map es el diccionario de Java. ¿De acuerdo? Bien, vamos a intentarlo. Yo pongo map y ahora lo que hago es a cada vuelo lo voy a transformar en su número de pasajeros. Bien, ya vimos el lunes y volvemos a repetir hoy un poquito más despacio que hay dos formas de poner una lambda expresión de una función en Java. Esta es una opción y también podríamos haber hecho exactamente igual esta otra forma de poner la llamada a la función, que es a cada vuelo le hago corresponder su número de pasajeros. La expresión de arriba y la expresión de abajo son exactamente la misma. Se puede poner en forma funcional o como lambda expresión. Cuidado con esto que da muchos dolores de cabeza. Si se pone como lambda expresión, lo que yo estoy diciendo es llamando un método. Y entonces tengo que ponerle, pues la llamada al método, tengo que ponerle los paréntesis. ¿Lo veis? Aquí los paréntesis, porque es a cada vuelo invoca al método numPasajeros, getNumPasajeros. Entonces, esto es un vuelo y esto lo que hace es invocar a getNumPasajeros como método. Por eso tiene que llevar sus paréntesis. Aquí arriba, la expresión funcional no lleva paréntesis. Se pone getNumPasajeros sin paréntesis. Realmente es la principal diferencia, porque prácticamente hay que escribir lo mismo de una forma u otra, salvo el pequeño detalle de poner o no los paréntesis. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos maneras, como queráis. Pero, que eso, si se pone como lambda expresión, hay que poner los paréntesis. Si se pone como expresión funcional, no hay que poner los paréntesis. Con esto, lo que yo he hecho ha sido convertir mi string de vuelo en un string de números enteros. Pero, y dice uno, bueno, pues entonces ahora ya sí podrá sumarlo, ¿no? Vamos a buscar si aparece sum. Vemos que aquí sigue sin aparecer sum. ¿Por qué? Bueno, pues esto es por lo siguiente. Internamente, este string es un string de integer, pero no es lo mismo un string de integer que un int string. Lo voy a poner aquí, para que quede constancia por escrito.
no es lo mismo un string de integer que un int string. Para mí esto es un error de diseño de Java, exactamente no entiendo muy bien por qué, no se puede convertir automáticamente un string de integer en un string, supongo que tendrá algunos problemas internos para que esta conversión no se pueda hacer automática, y esto nos impide que yo aquí pueda llamar a sum directamente, porque, insisto, lo que devuelve este map es esto. Y un string de integer sigue sin tener acceso al método sum o al método average. Tiene que ser a partir de un int string. Y alguien dice, bueno, entonces esto no tiene solución, ¿cómo puedo hacer yo la suma? Sí tiene solución, pero no puedo invocar al método map. Tengo que invocar a otro método. Vamos a verlo. Voy a poner esto como comentario. Que voy a poner aquí un punto y que me salga el menú contextual y ver qué posibilidades de map tengo. Y fijaros que además del map que me devuelve un string, tengo el map to doble y el map to int. El map to doble me devuelve un doble string y el map to int me devuelve un int string y el map to long me devuelve un long string. Luego esta es la solución, no hacer un map, sino hacer un map to int o un map to doble, depende de lo que me interese. En este caso, como estoy contando pasajeros, pues voy a hacer un map to int. Y eso me devuelve un int string, no un string de integer, sino un int string. Así que esto es lo que voy a invocar. Y le tengo que pasar, ¿qué? Una función que me devuelva un entero, pero es que la función que me devuelve un entero sí que es la misma. Es decir, que esto sí que me sirve exactamente igual el devolver el num pasajeros. Y si ahora pongo el punto, fijaros que ahora ya sí me aparece sum. Y además me devuelve un entero. Así que no hay problema porque la suma de enteros es un entero. Entonces, importante, no es lo mismo un string de integer que un int string. Y eso tiene su importancia porque si yo pongo un string de integer no puedo llamar al método sum. Entonces, para poder llamar al método sum, tengo que llamar a int string. Y eso ya me permite invocar al método sum. Vamos a ejecutar. Pongo de nuevo un system.out.println. Aquí pongo número de pasajeros el 22 de noviembre. Y pues aquí la fecha que le doy es, ¿de acuerdo? Repito, system.out.println, mensaje, número de pasajeros el 22 de noviembre. Nuestro aeropuerto invoca el método getNumPasajeros al que le paso como argumento la fecha. Si lo ejecuto, pues me dice que hay 0. Vale, 0. ¿Veis que está mal el filter? ¿Lo veis? Decidme alguno que lo veis. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Porque estoy comparando el vuelo con la fecha. Y lo que tengo que comparar no es el vuelo, es la fecha del vuelo. Supongo que alguno lo habría visto, estaba ahí callado, ¿eh? Bueno, lo ejecutamos de nuevo. Ahora sí. 400. El número de pasajeros de esa fecha. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo entonces, cuando tengo que sumar cantidades enteras, tengo que hacer un map to int. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a averiguar la media de los precios de un destino, por ejemplo. Lo hacemos de la siguiente forma. Media de los precios de los vuelos a un destino. Cabecera de este método. Bueno, pues este método tiene que devolver un doble, porque la media es un valor real. Y su nombre será, pues, get precio medio de destino. Y le paso como argumento, pues, lógicamente, un destino. ¿Cómo se hace esto? Pues la cabecera y la primera línea es siempre la misma. Lo siguiente, un filtro. Ahora el filtro sería, pues, que a cada vuelo le hago la pregunta de si su destino, no me voy a equivocar ahora sí pregunto por el destino, es igual al destino. Ya tengo filtrado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues ahora tengo que cogerme de todos estos vuelos sus precios. ¿Cómo cojo sus precios? Pues evidentemente convirtiéndolo mediante un map. ¿Qué map? Bueno, pues ya lo hemos visto antes, ¿no? Tendría que llamar al map to doble. Así que
invoca map2doble al que le paso una función que convierta cada vuelo en su precio. Eso es vuelo, getPrecio. Si ahora pongo de nuevo, veis que entre otros tengo average. Pero si os fijáis en esta ayuda, vemos que average devuelve un optional doble. No devuelve un doble. Vamos a ver qué significa eso. Yo le pongo average, intento poner punto y coma, y me da un error. Me dice, no puedes convertir un optional doble en un doble. ¿Por qué average me da un optional doble? ¿Qué es eso de un tipo optional? Bueno, pues un tipo optional, como su nombre indica, es un tipo que tiene Java para guardar valores que a veces pueden ser null o pueden no haberse podido calcular. ¿Por qué sucede eso con average y no con sum? Bueno, porque la suma siempre se puede calcular. Incluso en el caso de que hubiéramos tenido el error que hemos cometido de comparar vuelos con fecha, bueno, pues él dice, no hay ninguno, vale, pues devuelvo 0. No hay problema. Pero ¿qué pasa si hubiéramos cometido el mismo error aquí? Es decir, si no hubiera ningún vuelo a este destino, o el filtro que hubiéramos puesto nosotros aquí hubiera sido un filtro incorrecto, pues lo que hubiera pasado es que no puedo dividir por el número de elementos que tiene. Recordad que la media es un cociente. ¿Qué pasa si el denominador es 0? Pues si el denominador es 0 se produce un error. Y para eso Java de alguna forma se refuerza, ¿no? Se asegura de que yo estoy convencido de que esto se va a poder calcular. Si no, tengo las siguientes opciones. Le pongo aquí un punto y vemos qué opciones me permite el tipo optional doble. Yo puedo hacer devuélvelo, o incluso puedo hacer un or else, que es si el valor está presente y si no, devuelve el que le paso como argumento. Es decir, que yo podría poner un or else y devolver un 0, por ejemplo. Claro, eso implicaría que no sabría distinguir si realmente es que la media es 0 o que no se ha podido calcular y me devuelve un 0. Otra solución es poner aquí, por ejemplo, un valor negativo, para indicar que como todos los precios tienen que ser positivos, si devuelves un valor negativo, pues claramente es que no se ha podido calcular y es que no hay ningún vuelo a este destino. Es decir, no ha pasado el filtro. ¿De acuerdo? También se podría hacer una pregunta sobre si el valor se ha podido calcular o no, que es este if present. Hay muchas opciones, ¿vale? Pero bueno, no vale la pena, incluso se puede lanzar una excepción aquí. Hay muchas posibilidades de tratar los optional. En este caso optional doble, también podría haber un optional integer, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos opciones. O bien decimos directamente getAsDoble y si aquello casca, pues que me lo diga. O bien decirle or else y por ejemplo que devuelva un -1. Entonces si devuelve un -1 significa que no se ha podido calcular el precio medio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ejecutar esto para que veáis las distintas opciones, incluso poniendo un destino que sea erróneo. Copio esto, lo pongo aquí y aquí pregunto precio medio a destino. El precio medio a destino, pues le pongo, por ejemplo, Madrid. ¿Vale? ¿Cuál es el precio medio, en este caso, de los vuelos que van a Madrid? Si lo ejecuto, pues me dice que el precio medio de los vuelos que van a Madrid es 22,37. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí le pongo, pues yo qué sé, un destino al que no hay vuelos? Por ejemplo, Múnich. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si yo no le pongo el or else? Si hubiera puesto un get. Vamos a poner. Me vengo aquí, quito el or else y pongo que no. Que me devuelva as doble. Vamos a ejecutar. Me vengo aquí de nuevo, lo ejecuto. ¿Veis la diferencia? Ahora tengo una excepción. Me dice que no está el valor presente. Es decir, que he intentado llamar a un getAsDoble, aquí, he intentado llamar al getAsDoble de un valor que no existe. Y por eso me da un error. Entonces, es conveniente protegerse contra estos errores de ejecución, contra estas excepciones, pues, por ejemplo, como hemos hecho al principio, poniendo un or else
Y, bueno, pues en este caso le he puesto un -1 porque sabía que no podía ser valores negativos. Evidentemente, dependiendo del problema, pues puedo poner un or else con un valor que indique claramente que seguro que si ahora lo ejecuto, ¿veis? Ya no salta la excepción, sino que cuando el valor no está presente, pues me devuelve el valor que yo lo haya puesto aquí como argumento. ¿De acuerdo? Repetimos entonces. Bueno, la primera parte es la misma, hemos hecho un filtro, en este caso no hemos preguntado por fecha, hemos preguntado por destino, convertido los vuelos en su precio, he hallado la media de esos precios y me he protegido ante la posibilidad de que no haya ningún vuelo que cumpla el filtro mediante esta cláusula or else que me permite, pues si la media no se puede calcular porque no hay vuelos a ese destino, pues devolver un valor que no salte una excepción y devolver un valor. Vamos a seguir con los apuntes, ¿no? Hemos visto, atención, el count, que me sirve para contar elementos de un string. Hemos visto el sum y el average, que, atención, muy importante, lógicamente, solo sirven para string numéricos. Cuando digo string numérico me refiero a int string, a long string y a double string, no a string de integer o a string de doble. ¿De acuerdo? Un string de doble no puede invocar a sum o average. Un string de doble no puede invocar. Tiene que ser un doble string. Y para eso tengo que, en vez de invocar a map, pues invocar a map to int o a map to double. Limit. ¿Qué hace limit? Bueno, pues como su nombre indica, limit lo que hace es limitar el string a los n primeros elementos, donde n es el argumento que se le pasa. Esto tiene sentido y lo utilizaremos más adelante, ¿vale? Lo guardamos aquí y lo utilizaremos más adelante cuando nosotros ordenemos un string. Un string se puede ordenar. Cuando nosotros queremos obtener los n mayores elementos de un string, pues primero ordenamos y después llamamos a limit. ¿De acuerdo? Si lo hacemos ahora, bueno, pues ahora el orden es el orden de lectura, el mismo orden que tuviera vuelos. Bueno, el orden de lectura no, el orden que tuviera vuelos. Normalmente, como vuelos está ordenado, podríamos hacer un limit con los vuelos ordenados, pero no tendría mucho más sentido. Vamos a hacerlo de todas formas para que lo veáis, pero claro, también tendríamos que decirlo a que lo devolvemos. Vamos a hacer. Imaginaros que queremos, bueno, vamos a mirar primero los vuelos estaban ordenados, aquí lo teníamos, por orden natural, ¿de acuerdo? Lo habíamos ordenado al principio cuando construimos aeropuertos, esto lo hicimos hace ya bastantes semanas. Nosotros construimos aeropuertos y lo que hicimos es construir un tree set donde los vuelos estaban ordenados por orden natural. Entonces habría que irse a recordar cuál era el orden natural de vuelo. Lo miramos aquí, el orden natural de vuelo era, pues, aquí está el compare to, primero por fecha y igualdad de fecha por código. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ordenamos por fecha y limitamos los elementos, pues nos van a salir los de las primeras fechas. Vamos a ver qué sale. Nos venimos aquí a aeropuerto y voy a decir, por ejemplo, devuelve una lista con los primeros. Es decir, no voy a reordenar, voy a cogerlos tal como estén en orden, los n primeros. Pero claro, tengo que devolver una lista. Eso implica, de alguna manera, que tengo que recolectar los vuelos en una lista. Tengo que ver un método de collect que no hemos visto todavía. Pero bueno, lo podemos adelantar, no pasa nada. Después volveremos sobre él más adelante. Entonces, esto hemos dicho que va a devolver una lista de vuelos. Get n primeros vuelos. ¿Qué haríamos aquí? Pues haríamos nuestro return vuelos.string y ahora pongo limit y le pongo n. ¿Con esto qué he conseguido? Bueno, pues con esto he conseguido quedarme con los n primeros vuelos de la colección. Pero claro, esto no me lo permite devolver, porque yo podría devolver aquí incluso un string. Aquí no pasaría nada si yo quiero devolver un string. Yo podría poner esto así, devolvería los n primeros vuelos en formato string. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues que no tiene sentido devolverlo, no tiene sentido, no tiene utilidad devolverlo en un string, porque esto sería para reprocesarlo después de otra manera. Lo que tiene sentido es devolverlo en una collection, como tenía antes, ¿no? Entonces yo, lo que me interesa no es devolverlo en un string,
sino devolverlo pues en un set, en un list, en un sorted set, depende de la colección que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no puedo hacer directamente aquí el término del método. Tengo que decir, bueno, y ahora este string, guárdamelo, colecciónamelo en una lista. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso también lo hicimos el otro día, empezamos a hacer y se hace con el método collect. El método collect lo que permite es, mediante la utilidad collectors, que insisto, estudiaremos más adelante, ¿vale? Pues invocar al método toList. Y esto lo que me permite es limitar los n primeros vuelos mediante una lista que recolecciono al final. Si invoco a este método, me vengo a mi test, aquí, de nuevo pongo todo esto, lista n primeros vuelos. Voy a pedirle, por ejemplo, los 5 primeros. Bueno, pues los 5 primeros son este del 22 de noviembre, que va a Madrid. Después tengo este del 22 de noviembre, que va a Valencia. Después tengo este otro del 22 de noviembre también, que va a Barcelona. Este que va a Barcelona. El siguiente ya paso al 23 de noviembre, que va a Bilbao. Y el quinto es este del 23 de noviembre, que va a Madrid. La diferencia entre este y este es que a igualdad de fecha ordena por código. Y el código EAS va antes del código IB, porque la E va antes de la I, en orden alfabético. Entonces me ha puesto los 5 primeros vuelos, ordenados por fecha y a igualdad de fecha por código de vuelo. ¿De acuerdo? Esto, como veis, la representación es mediante un list, por eso tienes aquí estos corchetes, un list de vuelos. Y por eso me está representando los 5 primeros vuelos. Así que el limit, en general, nosotros lo utilizaremos, volveremos sobre el limit más adelante, cuando tengamos una colección ordenada. Cuando tengamos una colección ordenada, me digan, pues quédate con los 3 vuelos más baratos. Por ejemplo, una pregunta típica que podría ser una pregunta de examen. Devuelva usted los códigos de los 3 vuelos más baratos. ¿Qué tengo que hacer? Pues ordenar por precio y después quedarte con los 3 más baratos. Ordenar por precio al revés, ¿no? O al derecho, ¿qué ves? Porque es de menor a mayor, los más baratos son los menores, así que los 3 primeros. No tengo que ordenar al revés. Seguimos. Después de limit, que vuelvo a insistirlo, volveremos sobre ello, tenemos skip. Skip es para saltarse. Para saltarse o para quitar del string algunos de los elementos, los n primeros, ¿vale? No tiene mucha utilidad, pero bueno, si me interesa quedarme, pues quédate con los 3 últimos. Bueno, pues skip del tamaño de la lista menos 3, ¿vale? Distinct sí tiene sentido. Distinct, como veis, lo que hace es quitar los elementos repetidos, quedarse solo con los elementos del string que no estén repetidos. ¿Dónde podemos utilizar el distinct? Bueno, pues lo podemos utilizar, por ejemplo, en el siguiente problema. ¿Cuántos destinos diferentes hay entre 2 fechas? Hay en los vuelos entre 2 fechas. ¿Cuántos destinos diferentes hay en los vuelos entre 2 fechas? Esa es la pregunta. Claro que es distinta de cuántos vuelos hay entre 2 fechas, lógicamente. ¿De acuerdo? Esa pregunta ya la hemos respondido aquí arriba. Aquí. Contador del número de vuelos entre 2 fechas. Ahora ya no quiero saber cuántos vuelos hay, sino cuántos destinos diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a copiar este código porque evidentemente se va a parecer bastante. ¿En qué se parece? Bueno, pues lógicamente en que es un contador, por eso devuelve un integer, y en que recibe como argumento 2 fechas. Así que en eso es igual. Lo único que cambia sería su nombre. GetNum destinos diferentes. GetNum destinos diferentes entre fechas. Le doy 2 fechas. Bien. El predicate me sirve estupendamente. Es el mismo. Es el filtro que tengo que hacer. ¿Vale? Lo que ya no me sirve, lógicamente, es estos 2 llamadas aquí. Entonces, empezamos. Efectivamente, cojo la collection, cojo un string, hago un filtrado de esos vuelos entre las fechas
que tengo aquí y a continuación ahora lo que tendría que hacer es convertir esos vuelos en sus destinos. Es decir, tengo que pasar de un string de vuelo a un string de string, de cadena de caracteres, donde en ese string con cadena de caracteres estarían los destinos. ¿Cómo se hace eso? Pues invocando el método map. ¿De acuerdo? Map me permite a cada vuelo convertirlo en su destino. Que lo puedo hacer así, lo voy a poner también en la terminal para que lo veáis, ¿vale? Ya sabéis que se podría hacer con la lambda excepción, ¿vale? Llegará un momento que ya lo ponga solo de una vez, pero bueno, las primeras veces no pasa nada por ponerlo de las dos formas distintas que podemos. Bien, ¿qué hemos hecho ahora? Bueno, pues como he dicho, he cogido todos mis vuelos y lo he convertido en un string. Después ese string de vuelo lo he convertido en un string de cadena de caracteres, con los destinos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ahora contarlos. Pero claro, si yo pongo con, ahora, si yo pongo con, entonces lo que devuelvo es el número de destinos sin diferenciarlos. Entonces, vamos a probarlo ahora. ¿Cuántos destinos hay entre dos fechas? Bueno, pues me va a decir el mismo problema que decirme el número de vuelos entre dos fechas. Voy a probar. Entre el día 22 y el 23 de noviembre. Y aquí pondría fpost. ¿De acuerdo? Repito, lo que he hecho ha sido invocar el método que en un destino diferente, pasándole dos fechas, pero de momento me va a devolver el mismo valor que el número de vuelos. Vamos a ver. ¿Veis? Me devuelve 6, que es el mismo número que el número de vuelos que había entre el 22 y el 23 de noviembre. No es lo que yo quiero. Yo quiero que me devuelva los diferentes. ¿Cómo hago para que me devuelva los diferentes? Pues, como hemos dicho, lo que tengo que hacer es simplemente invocar aquí en medio al método distinct. Claro que esta forma de programar no es caprichosa. El hecho de poner, como veis, pues cada sentencia, cada llamada a un método de string, ponerlo con un punto en una línea, porque eso me permite modificar fácilmente el código añadiendo líneas cuando yo lo necesite en cualquier lugar. Es decir, si yo necesito hacer otro filter, bueno, puedo añadir otra línea aquí y aquí pongo el filter. ¿Que quiero hacer una transformación distinta? Pues aquí lo puedo hacer. ¿Que quiero contar o hacer la media o lo que sea? Pues puedo ir invocando distintos métodos de string simplemente poniendo cada uno una línea con el punto por delante. Bien, si ahora invoco efectivamente al método, pues fijaros que ahora ya ha cambiado y el número de vuelos, el número de destinos diferentes entre esas dos fechas es 5, no es 6. Eso significa que había entre esas dos fechas algún destino repetido. ¿De acuerdo? Con eso hemos dado el distinct. El of permite, justamente este de lo que he comentado antes, el of es un constructor de string. ¿Os acordáis que el constructor de fecha, por ejemplo, que lo he utilizado aquí, el constructor de fecha, aquí, ¿veis? Lo he utilizado a partir del método of. Los métodos of normalmente en Java permiten invocar a constructores, o sea, permiten construir objetos de una clase. String.of permite crear objetos de tipo string a partir de una colección, ¿vale? Eso se podría hacer aquí. Imaginaros, yo quiero hacer un string de integer si igual y podría poner string, no reconoce string porque no está añadido. Y ahora llamo a off y aquí le puedo poner valores. ¿Qué he construido? Pues un string de enteros. ¿De acuerdo? Nosotros esto no tiene mucho sentido que lo usemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros directamente vamos a construir los strings a partir de collection que hemos leído de un fichero. Pero podríamos hacerlo así. Si aquí directamente me he construido un string de integer. ¿Qué podría hacer yo ahora? Bueno, pues yo ahora aquí podría hacer lo que yo quisiera con este string de integer. Por ejemplo, podría contarlos, ¿vale? Pues podría hacer lo siguiente. ¿Que quiero que aparezca uno más? Pues pongo aquí el 10, lo vuelvo a ejecutar. 8. ¿Veis?
he construido un string directamente a partir de una secuencia de valores que le doy entre paréntesis encerrado perdón, separados por comas. Y aquí ya podría llamar pues, a los métodos de string que quisiera. ¿Vale? No tiene mucha utilidad, pero bueno, tendría su gracia, por ejemplo, podríamos nosotros construir directamente, por ejemplo, hallar la media de un conjunto de valores, pues sería muy fácil teniendo en cuenta que tenemos los métodos average de int o de double string, ¿vale? De int string o de double string, podríamos hacerlo directamente aquí, porque yo podría construir, por ejemplo, un int string, incorporarlo, ¿vale? Y ahora aquí, por ejemplo, podría poner punto media de valores 6,5, que efectivamente está a la mitad entre el 6 y el 7. ¿De acuerdo? Esto es una forma muy fácil, como veis, pues por ejemplo, de hallar la media de un conjunto de valores. Bueno, insisto, no tiene mucha utilidad el off, no se utiliza casi nunca. Pero bueno, aquí está. Y el concat, pues pasa algo similar, ¿no? Esto sirve para, dado dos strings, concatenar uno detrás de otro. Tampoco tiene mucha utilidad. Si tuviéramos dos ficheros, leeríamos dos ficheros y después quisiéramos juntarlos en un solo string, pues podríamos hacerlo mediante el método concat. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos con la primera parte, los primeros métodos de string. La segunda parte la hemos visto ya bastante, es el filter. ¿Vale? Como dice aquí, filter sirve para devolver otro string con solo aquellos elementos que cumplen el predicado. Entonces, bueno, se puede invocar, por ejemplo, por count, y ya lo hemos hecho. Tercero, el all match. ¿Qué es el all match? Bueno, pues el all match, como su nombre indica, es el equivalente al para todo. ¿Vale? Si todos los elementos de un string cumplen o no un determinado predicate. El all match, evidentemente, nos devuelve un valor booleano, puesto que nos dice si todos cumplen o no cumplen un determinado predicado. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos preguntarle, vamos a preguntarle aquí a nuestro aeropuerto, podríamos preguntar si todos los vuelos, ¿de acuerdo? Vamos a preguntar si todos los vuelos están completos. Entendiendo por un vuelo completo, lógicamente, cuando el número de pasajeros coincide con el número de plazas. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, pues eso, como hemos dicho, sería un método que devuelve boolean. ¿Vale? Y llamaríamos a esto, pues, están todos completos. Podríamos ponerle también una condición, lógicamente. Por ejemplo, ¿están todos los vuelos a un destino dado? Si todos los vuelos a un destino dado están completos. Entonces aquí le pasaría como argumento, pues, un string con destino. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la primera parte de nuevo, pues es similar a la de siempre. Return de vuelos.string filter si el destino .equals. Con eso me quedo con aquellos vuelos que van a ese destino. Y ahora voy a preguntar, mediante la cláusula allMatch, si todos cumplen un predicado. Claro que lo que pongo como argumento del método allMatch es un predicado también, una expresión booleana. Pues claro, quiero saber si todos cumplen ese predicado. Voy a ponerlo aquí aparte del predicado, ¿vale? El predicado no haría falta, como sabéis, lo podría poner directamente en el allMatch, pero lo voy a poner aquí. Y le voy a llamar vuelo completo. ¿Vale? El predicado vuelo completo. ¿Y cómo sería el predicado vuelo completo? Bueno, pues el predicado vuelo completo sería si cumple que a cada vuelo le hago la pregunta de si el número de pasajeros es igual al número de plazas. Este es mi predicado vuelo completo. Y este es el predicado que pongo aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues, lógicamente, estoy preguntando por un destino y después estoy preguntando si todos los vuelos que pasan el filtro cumplen el predicado de vuelo completo. Evidentemente, la respuesta creo que va a ser que no hay ningún vuelo completo a un destino. O sea, que estén todos los vuelos completos a un destino.
pero vamos a preguntar. La pregunta es, ¿están completos los vuelos a destino? Y la respuesta es efectivamente falso. No sé si hay algún destino en el que no estén todos los vuelos completos. Yo creo que no, pero vamos a mirarlo así por encima. A Bilbao no, a Londres tampoco, a Madrid había uno. Mira, el de Valencia. Los de Valencia sí están completos los dos. Este de Valencia tiene 150 plazas y 150 pasajeros. Y este de Valencia tiene 100 plazas y 100 pasajeros. Así que si preguntamos por Valencia, debe salir que sí. Vamos a comprobarlo. Aquí, donde pone Madrid, pongo Valencia y vamos a ver qué responde. Efectivamente, los vuelos a Valencia sí están todos completos. Hay dos y los dos están completos. ¿De acuerdo? Eso lo hace el método AllMatch. Después de AllMatch ya no se puede preguntar nada más. Es decir, este AllMatch es un método que se llama final, un método de string final. Mientras que filter devuelve otro string, o map devuelve otro string, AllMatch ya devuelve un boolean. Ya a partir de ahí ya no puedo hacer más nada. ¿Vale? Entonces simplemente es la última llamada que puedo hacer. Igual que tengo el método AllMatch, que me dice el para todo, tengo el método AnyMatch, que es el equivalente a el exist. ¿Hay algún algún vuelo que cumpla la condición que yo le pongo aquí? Eso lo hace el método AnyMatch. Es el equivalente al exist. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Existe algún vuelo al destino dado con plazas libres? Esa sería la pregunta. ¿Cómo lo plantearíamos? Bueno, pues está claro que la cabecera sería similar a la de antes. También devolvería un boolean. ¿Existe vuelo plazas? Bien, la primera parte la puedo copiar directamente de aquí. Cojo los vuelos, los convierto en un string y ahora filtro aquellos que cumplen el destino. Y ahora llamo a AnyMatch. ¿Qué es lo que quiero descubrir? Bueno, pues lo que quiero descubrir es si cumplen el que haya plazas libres. ¿Cuándo hay plazas libres? Pues hay plazas libres cuando el número de pasajeros es menor que el número de plazas. ¿De acuerdo? Así que lo voy a poner aquí como un predicate. Y le voy a llamar plazas libres. ¿Cuándo habrá plazas libres? Pues cuando en el vuelo el número de pasajeros sea menor o igual que el número de pasajeros es menor o igual, bueno, menor o igual no, tiene que ser menor estricto, igual no puede ser. Si hay igualdad ya no se cumple que haya plazas libres. ¿De acuerdo? Esta es una opción. Entonces aquí pondría, pues, el predicate que acabo de construir. ¿Más opciones? Pues claro, hay más opciones. Otra posibilidad es que no nos acordamos, pero vuelo tenía, por ejemplo, un get ocupación, que nos devuelve si está todo ocupado, o incluso tenía un get vuelo completo, que me devolvía si el vuelo estaba completo o no. ¿Vale? Es decir, que puedo utilizar, pues, o por ejemplo, que el número de plazas libres sea mayor que 0, es decir, que tengo muchas posibilidades porque el tipo vuelo ya venía con un conjunto de métodos, de funcionalidades que me permiten saber si el vuelo está completo. Por lo tanto, yo podría utilizar, por ejemplo, este mismo, que es vuelo completo, en este caso negativo. ¿Vale? Si el vuelo no está completo, pues entonces es que alguno lo cumple. Es decir, que podría haber puesto, por ejemplo, esto. Bueno, voy a dejar este, perdón, y voy a copiarlo como otra posibilidad, ¿vale? Podría haber puesto aquí. Este lo voy a poner como comentario. Puedo poner esto. A cada vuelo le hago corresponder, pues, si el vuelo está completo. Si el vuelo está completo, justamente lo que es lo contrario, ¿vale? Si hay alguno que no esté completo. Esta sería otra opción. ¿De acuerdo? También alguien me puede preguntar, bueno, ¿y si yo compare to lo hago con un menor? ¿Se podría? ¿Se podría hacer esto? Vamos a ponerlo. ¿Podría hacer esto?
Sí podría, ¿vale? Podría en este caso sin problema. ¿Por qué? Porque esto es un integer y esto es un integer. Y los integers se pueden comparar con el ángulo de menor. Ya lo he dicho varias veces en clase, incluso en clase cuando estábamos en la escuela. Se puede hacer con enteros y con dobles. Se pueden comparar sin problemas con el menor, con el mayor, con el menor igual, con el mayor igual. ¿Por qué no lo hacemos habitualmente? Bueno, pues no lo hacemos habitualmente para que cuando tengamos aquí fechas no lo queramos hacer también. Porque con fechas no podría. Entonces, con fechas o con duración, por ejemplo, no podría. Entonces, mejor acostumbrarse a hacerlo con el compare_to, que me sirve para fecha, para duración, para doble, para string, para todos. Mientras que si lo quiero hacer con cada tipo particular, pues puedo equivocarme. ¿De acuerdo? El menor y el mayor solo sirven para int y para doble, para integer y para doble. Pero no sirven ni para fechas, ni para string, ni para comparadores de duración, ni nada por el estilo. Para otros tipos no sirve. Entonces, mejor que nos acostumbremos a hacerlo con compare_to, que así seguro no nos equivocamos nunca. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a probarlo. Existen vuelos con plazas libres a Valencia, que ya sabemos que no. Pues efectivamente, sabemos que a Valencia no hay plazas. Si en vez de Valencia hubiéramos puesto Madrid, pues la respuesta hubiera sido que sí, que existen plazas a Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos AnyMatch y AllMatch constituyen el para todo y el existe, que si os acordáis, estaríamos en el mes de octubre, fueron de los primeros esquemas de programación que vimos en la asignatura. ¿De acuerdo? En la asignatura vimos el esquema contador, el esquema sumador, y yo creo que el siguiente que vimos fue el para todo y el existe. Bueno, pues el para todo y el existe ya lo tenemos implementado en Java con el AnyMatch o con el AllMatch, que como su nombre indica, pues son el para todo el AllMatch y el AnyMatch el existe. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a avanzar ya, esto es lo último que damos hoy, el mínimo y el máximo, ¿vale? Pues tampoco es cuestión de pasarse en un día a darlo todo, que tenemos muchos días de aquí a final de curso. El mínimo y el máximo, bueno, pues justamente, si hablamos de los esquemas clásicos de cualquier curso de programación, el mínimo y el máximo son, vamos, clásicos no, los siguientes, ¿no? El sumador, el contador, el existe, el para todo y después inmediatamente el mínimo y el máximo. ¿Se pueden hacer mínimos y máximos con string? Lógicamente, claro que se puede. Vamos con ello. Por ejemplo, vamos a preguntarnos, pues lo más fácil es preguntarnos, por ejemplo, por el vuelo de precio más barato, ¿vale? Vamos a preguntar aquí, devuelve el vuelo de precio más barato. Es decir, el de mínimo precio. ¿Qué devuelve esto? Bueno, pues esto devuelve, lógicamente, un vuelo. Y decimos get vuelo mínimo precio. No le voy a poner filter, ¿vale? Podríamos haber puesto de luego devuelve el vuelo de precio más barato en una fecha, devuelve el vuelo más barato en un destino, en fin, todo ese tipo que lo único que añadiría sería ponerle un filter a nuestro método, ¿vale? No lo voy a hacer porque no vale la pena seguir explicando lo mismo. Vuelos.string. Bien, ahora tengo que hallar tengo un string de vuelos y tengo que hallar el de mínimo precio. Así que tengo efectivamente, voy a ponerlo aquí para que lo veamos, un min, ¿vale? Que como su nombre indica, dice devuelve el mínimo elemento del string de acuerdo con el comparator proporcional. Es decir, que como argumento, como veis aquí, min tiene un comparator, lógicamente. Yo le digo el mínimo vuelo, ¿por qué? ¿No? Bueno. Es decir, que el mínimo necesita un comparator. Igual que pasaba con el collections.max y el collection.min que vimos en su momento, que lo que hallaba era el máximo o el mínimo de una collection, ahora lo que vamos a hallar es el máximo o el mínimo de un string. Pero el procedimiento es el mismo. Tienes que definir un comparator
Y una vez definido el comparator, pues te halla el mínimo por ese comparator. ¿Nosotros por qué queremos comparar? Pues lógicamente nosotros queremos comparar por precio. ¿Y eso cómo se hace? Pues invocando al método comparing de precio. Si acordáis, esto ya lo hemos hecho. Lo hicimos con el collection.max. Lo que pasa es que no terminamos de explicarlo. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí? Pues fijaros, el comparator.comparing lo que está haciendo es devolviendo, mejor dicho, está recibiendo una función. ¿Vale? ¿Os acordáis de la función que estuvimos viendo el lunes? De la función que hemos hecho aquí, porque cuando hemos hecho este map, esto es una función. Estoy convirtiendo cada vuelo en su destino. Bueno, pues aquí lo que estoy diciendo es, hazme un comparador. Esto es un constructor de comparadores, de forma que me lo hagas en función de una comparación que yo te iba a decir. La comparación tiene que estar basada en una de las propiedades de vuelo. ¿Qué propiedad de vuelo quiero? Pues quiero la propiedad de vuelo de precio. Así que, efectivamente, lo puedo hacer invocando a la funcionalidad precio. Lo podría hacer así, o lógicamente también, voy a poner como comentario, podría hacerlo con la lambda expresión. Min comparator punto comparing y ahora pongo X, flecha, X. Hay una que tener en cuestión que cuando ponemos comparing, el menú contextual del punto no me sale. Si yo pongo X punto, claro que no me sale ni el get precio, ni el get un pasajero, ni nada de nada. No me sale ninguna de las funcionalidades que tenía web. ¿Vale? Cuando llegamos al nivel de comparing, esto no sé por qué Java tampoco lo tiene bien hecho por dentro, no es capaz de deducir sobre qué tipo estoy yo haciendo el comparador. Y por tanto no me sale el menú contextual correspondiente a web. Lo tengo que poner yo. ¿Vale? Entonces ahora, de la forma de arriba o de la forma de abajo, ya tengo ordenados, perdón, ordenados no, en este caso no están ordenados. Tengo el mínimo por precio. Si yo le pongo punto o punto y coma, entendiendo que he terminado, claro que me sale un error y me dice, no puede convertir un optional vuelo en un to vuelo. Estamos justamente ante el mismo problema que hemos tenido antes con el average, que me dice, cuidado, puede que no haya mínimo. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo no va a haber mínimo? Hombre, puede que no haya mínimo si yo hubiera hecho un filtro. Imaginaros que hago un filtro por destino, ¿vale? Lo pongo aquí delante, aquí, hubiera puesto un filtro, ¿vale? Fuera, yo pongo aquí uno y resulta que no hay ningún vuelo que cumpla ese filtro. Entonces la colección está vacía. ¿Y entonces qué mínimo devuelvo? Pues no sé qué mínimo devolver. Es claro que esto es un problema que también discutimos en el mes de octubre, que es qué pasa cuando yo calculo un mínimo de una colección que está vacía. ¿Qué devuelvo? Bueno, pues este problema evidentemente ya Java también se lo plantea. Dice, atención, usted no puede devolver un mínimo. ¿Quién le asegura a usted que hay un mínimo? ¿Quién le asegura a usted que este string tiene algún elemento? ¿Qué pasa si no devuelvo ninguno? Pues, claro, aquí tengo un problema. Entonces, ante este problema, de nuevo, tenemos dos posibilidades. Le doy al punto y es, pues nada, mira, que pase lo que sea. Le doy a get. Y me devolverá el vuelo si lo encuentre. Ahora después veremos un ejemplo en el que no. O bien, también tengo la posibilidad de poner el punto y hacer un else y devolver un vuelo concreto. O lanzar una excepción, o preguntar primero si el vuelo se ha encontrado o no se ha encontrado. Es decir, que tengo, de nuevo, diversas opciones. ¿De acuerdo? Venga, vamos a poner el get, que es la solución más sencilla. Y ya con esto devuelvo el vuelo de mínimo precio. Vamos a probar. Aquí lo pongo, vuelo de mínimo, lo ejecuto. Y el vuelo de mínimo precio es el de Valencia del 22 de noviembre. Vamos a ver qué precio tenía. El vuelo a Valencia de 22 de noviembre es este. Y efectivamente era barato, porque valía 2,1 euros. Así que efectivamente es el vuelo más barato. Esto está bien. ¿Qué hubiera pasado si le doy una colección vacía? Vamos a probar. Para ello voy a hacer una variante de este método en el que voy a calcular el mínimo precio a un destino concreto, ¿vale?
Vamos a cambiar esto, lo copio y lo voy a cambiar, podré poner el precio a destino. Aquí pongo el destino. Fijaros que la modificación es muy sencilla, porque lo único que yo tengo que hacer es incorporar aquí el filtro. El filtro diciendo que a cada vuelo pregunto si el destino es igual al destino. Todo queda igual. ¿Vale? Si alguien se lo está preguntando, ¿vale? Si alguien se lo está preguntando y es, ¿aquí podría poner igual, igual? La respuesta es no. Como pongas igual, igual, la has cagado. ¿Queda claro? No se puede preguntar igual, igual en string. Hay que preguntar equals. Ejecutamos esto. Y aquí, por ejemplo, le pregunto por Madrid. Entonces, si le pregunto por Madrid, me dice que efectivamente el más barato a Madrid es del 22 de noviembre y el vuelo a Madrid del 22 de noviembre, según esto, vale 12,37, que es más barato que este que vale 22,37 y que es más barato este que vale 32,37. Así que efectivamente el vuelo más barato es el de 12,37. ¿Qué pasa si yo le pongo un destino que no hay vuelo? Por ejemplo, como antes le pongo Múnich. Pues ahí veis lo que sucede. De nuevo tenemos una excepción. Me dice que falla al hallar el mínimo de un string que está vacío. Así que, o bien yo estoy seguro de que voy a encontrar el mínimo y por tanto pongo un get, o bien, si no estoy seguro, tengo que poner un else, un or else y poner, pues, por ejemplo, un null. ¿Vale? Puedo poner esto. ¿Veis? Y ya arreglo el problema. Ya no salta la excepción. Evidentemente me da un null para indicarme de que no había vuelos a ese destino. ¿Vale? Con lo cual, por ejemplo, forma de arreglar eso. Pues aquí en el test, lógicamente, en vez de hacer esto directamente, yo lo que tendría que haber hecho es esto. La invocación a la función, la saco fuera, pongo aquí vuelo v igual, vuelo no lo entiende, lo importo y ahora aquí pregunto, en vez de poner la llamada a la sección, pongo una pregunta que diga if v igual null, pues entonces un system.out.println que diga no hay vuelo a ese destino. Else, el vuelo es... ¿De acuerdo? Es decir, saco la llamada del system.out.println, la pongo aparte, defino un vuelo que me diga cuál es el destino, el precio mínimo en Múnich, este V va a venir a null, aquí pregunto si vale null, y entonces pongo el mensaje, no hay vuelo a ese destino. Y si sí, si aquí en vez de Múnich pusiera Madrid, pues pondría aquí el vuelo a ese destino, lo ejecuto. No hay vuelo a ese destino, ¿de acuerdo? Y si lo hubiera, por ejemplo, vuelvo a poner aquí Madrid, pues el resultado hubiera sido, pues, el vuelo correspondiente. ¿De acuerdo? Es decir, que como pasa con el método average, es conveniente poner una salvaguarda al mínimo y al máximo para en el caso de que no hubiera algún objeto de tipo vuelo, en este caso porque estamos manejando vuelos, que cumpla las condiciones del filter, pues al hallar el mínimo de una colección vacía hace que salte una excepción. Para evitar esa excepción, lo mejor es poner una cláusula de este tipo. ¿De acuerdo? Fijaros que, ¿qué pasa si yo no quiero devolver un vuelo? Por ejemplo, alguien me decía, bueno, pues vamos a devolver el código del vuelo. ¿Qué pasa si yo quiero devolver el código del vuelo? Bueno, pues vamos a hacer una variante de este problema, donde el enunciado ahora sería devuelve el código del vuelo de precio más barato.
el código sería muy parecido, voy a poner igual. Ahora en vez de devolver un vuelo, devolvería un string, porque el código del vuelo es de tipo cadena de caracteres. Aquí en vez de vuelo pondría get código vuelo mínimo precio, y claro, ahora tengo un problema, porque el error que me salta enseguida me dice no puedo convertir un vuelo a string. Así que aquí pondría punto, ¿de acuerdo? Es decir, lo único que he hecho ha sido incluir un método posterior a la invocación, porque recordad que esto ya me devuelve un vuelo y esto get código es un método de vuelo. Bueno, de hecho, si aquí pongo punto get y pongo aquí el punto, veis que me sale el desplegable con los métodos, las funcionalidades que tengo para vuelo. El get duración, el get fecha, el get num plaza, el get ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que dado el vuelo, pues yo puedo obtener ya cualquiera de sus propiedades, por ejemplo, el código. Entonces, ahora la diferencia sería, en mi test, pues que me devolvería, pues, no el vuelo, sino el código. ¿Vale? Copio esto, ahora ya me devolvería un v, me devolvería un string, código, esto hemos dicho que era get código, y aquí, pues, en vez de v tendría código. Aquí ya me sale directamente el código del vuelo. ¿De acuerdo? Recordad que este es sin destino, ¿vale? Que es el código de vuelo mínimo precio sin destino. De nuevo lo vuelvo a decir, si quisiéramos ponerle un filtro, pues bastaría con ponerle una llamada al método filter ahí. ¿De acuerdo?